Bendiga una vez más. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. La podemos leer todos juntos, no hay problema. Amén. 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 La palabra dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana, Señor. Pero ahora de una manera especial te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que tú seas limpiándolas, quitando, Señor, todo lo que pueda estorbar para escuchar tu palabra y para que seas tú hablándonos a través de este mensaje, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos comprender tu voluntad, Señor. Para que nosotros podamos comprender, como cantábamos en los coritos, Señor, que tú nunca llegas tarde, Señor. Tú llegas en el momento preciso, Señor, que es solamente que nosotros estamos con falta de paciencia, Señor, y de dominio propio, y todo lo queremos a la ligera, Señor. Pero tú siempre estás cuidando de cada uno de tus hijos, Señor, y más de aquellos, Señor, que son hijos obedientes, Señor. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que tomes el control de todo lo que salga de mi boca, Señor, que seas tú limpiando mi mente y mi corazón, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros como tu pueblo, Señor. Que nosotros podamos aprender, Señor, de las cosas que otros han sufrido para nosotros no tener que pasarlas, Señor. Así que ayúdanos a tener ese dominio, Señor. Quita todo lo que estorbe para que nuestros oídos estén atentos a tu palabra en esta mañana, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Yo le puse como título a este mensaje: el peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza en nosotros mismos, ¿verdad? A veces el exceso de confianza nos lleva a pasar por situaciones que no deberíamos pasar, ¿verdad? Como Pablo habla aquí, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, y en esta mañana a nosotros, nos lleva a que nosotros recordemos nuestra historia, a que nosotros recordemos nuestros errores pasados, ¿verdad? Tanto los nuestros como de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Cosas que ellos han pasado, que le ha creado en ellos una experiencia,
que nosotros podemos usar para vivir nuestras vidas y no caer en los mismos errores, ¿verdad? Yo veo a mi papá, que no es mi caso, ¿verdad? Nunca lo vi, pero si yo fuera el caso de que yo viera a mi papá dependiente del alcohol, pues eso debería para mí ser un ejemplo para yo no pasar por esa situación. En cambio, muchas personas acostumbran a decir, no, el papá es borrachón, el hijo va a ser borrachón, ¿eh? Y no hay motivo de eso, ¿verdad? No hay motivo de eso porque usted ya está viendo un ejemplo de lo que el alcohol hace en una persona. Se supone que con eso usted aprenda, ¿verdad? Y eso es lo que nos invita Pablo en esta mañana, a que nosotros aprendamos de los errores que cometieron el pueblo de Israel a la hora de adorar a Dios, a la hora de ser obediente a Dios. Amén. 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 Mira como introducción, Pablo nos enseña que aunque nosotros tenemos libertad para hacer todo aquello que las Escrituras no prohíben como algo moralmente erróneo, si amamos como Dios nos llama a hacerlo, limitaremos nuestra libertad por amor a otros. Me explico. Yo que tengo un poco de conocimiento de la Biblia, porque es poco, ¿verdad? Si comparamos el conocimiento que la Biblia da, el que yo tengo es poco. Poco por no decir ninguno. Poco por no decir ninguno, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar estudiando la Biblia toda una vida y no vamos a conocer a Dios, porque Dios es infinito. Entonces, Dios es tan grande que no va a haber oportunidad de yo meter todo el conocimiento que tiene la palabra de Dios para yo vivir mi vida en esta mentecita cortita, pequeña, ¿verdad? Que siempre está tirando al mal. Siempre está buscando al mal y los atajos. No quiere pasar, ¿verdad? Por el pedregal, como dicen algunos, para poder llegar. Sino que siempre estamos buscando atajos y dejamos adorar a Dios a nuestra manera, pero no como la Biblia demanda que nosotros lo adoremos. Amén. Entonces, y entonces Pablo, por el amor a los creyentes débiles, pues entonces como hay personas que conocen menos que yo, a veces yo en la libertad que yo sé que Cristo me da, hago unas cosas, pero aquel que no conoce a Dios se puede confundir. ¿Ve? Entonces, en vez de acercarlo a Dios y traerlo a Dios, lo que hago es que lo alejo. Porque él empieza a practicar cosas porque las está viendo en mí. ¿Ve? Entonces, hay cosas que no se pueden practicar porque yo no las puedo hacer. ¿Ve? Entonces, menos si yo digo que soy cristiano. Menos si yo digo que yo comparto la palabra de Dios. Pues yo tengo que llevar una vida de acuerdo a como la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es mi guía? La Biblia. La palabra de Dios, para yo vivir mi vida afuera, como cantamos ahorita, ¿verdad? Que me llamen loco. ¿Por qué? Porque yo vivo para Cristo, porque Cristo ha transformado mi vida, Cristo ha cambiado mi forma de hablar, Cristo ha cambiado mi forma de vestir, Cristo ha cambiado mi forma de cómo yo trabajo. Ahora yo no voy al trabajo meramente por ganarme mi dinero, no, yo voy al trabajo por hacer un trabajo para que la empresa sea mejor. ¿Ve? Para que aquel que me paga, aquel que me supervisa, su trabajo se vea engrandecido, no empobrecido. ¿Ve? Entonces, pues no pierdo mi tiempo. ¿Ve? En mis horas de trabajo que me pagan, porque si alguien me está pagando, esas horas no son mías, son de él. Yo tengo que con mi trabajo ganarme ese dinero que él me paga. Entonces, esas son las cosas que nosotros los cristianos vamos a hacer diferentes donde quiera que vayamos. ¿Ves? Porque la mayoría de nosotros cuando no venimos a la iglesia, cuando no tenemos el temor de Dios, vamos al trabajo por un sueldo. Mi trabajo no, yo voy al trabajo porque me pagan, pero no voy con la mentalidad de hacer un buen trabajo, de ser responsable. No, ya hay leyes que me cubren, y dame mis 15 minutos de esto, y dame de esto, y que tú eres un explotador, que tú no das oportunidad. No, tú te pagan 8 horas, tú tienes que trabajar 8 horas. No vas a perder el tiempo. Te dan 15 minutos de break, y pues son 15 minutos, no cojas 30. Y no quieras que no te digan nada. Te dan 30 minutos, no cojas 45, no cojas 1 hora. Porque la ley establece que son 30.
El reglamento de la empresa establece que son 30 y tú tienes que apegarte a eso. Y así mismo como nos apegamos en el trabajo de llegar, lo hacemos con la Biblia, con la Escritura. El que quiere servirle a Dios tiene que apegarse a la Escritura. Nosotros no podemos servirle a Dios a nuestra manera, como algunos piensan y hacen. No, hay unas reglas que seguir. Hay unas reglas que nos llevan a ese camino estrecho que nos lleva a la puerta del cielo. Y en los versículos, Pablo, en la mitad del versículo capítulo 8 y todo el 9, lo usa para mostrar cómo usar nuestra libertad que puede afectar a otro. Pero en el capítulo 10 nos habla de cómo nosotros podemos usar la libertad que nos afecte a nosotros mismos. Ya no a los demás, sino que esa libertad nos puede afectar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque caminamos tan cerca de lo pecaminoso usando nuestra libertad que terminamos pecando. Terminamos haciendo lo malo. Porque nos acercamos pensando que somos fuertes, que estamos firmes, y no es así. Llega el momento que la debilidad te gana y terminas pecando. Aun cuando pensaba que estaba fuerte, no lo era. No estaba completamente convencido de las cosas, sino que hay cosas que pero yo pido perdón porque estamos bajo la gracia. La gracia siempre ha estado el pueblo de Cristo. Estuvo bajo la gracia cuando lo sacó de Egipto. Estuvo bajo la gracia cuando lo cruzó por el Mar Rojo. La gracia siempre ha existido. La gracia no es de Cristo nada más. La gracia existe en toda la Biblia. Pablo nos dice, al igual que a la iglesia de Corintios, que abusar de la libertad no solo daña a los creyentes débiles cuya conciencia quedaba ofendida, sino que también ponía en peligro su propia vida espiritual. No se puede vivir por mucho tiempo en el borde extremo de la libertad sin caer en la tentación y pecar. No se puede vivir. Si nosotros vivimos ahí, en ese borde ahí que nos puede llevar a la vida pecaminosa, nos va a ganar. El enemigo nos va a ganar porque el enemigo anda como león rugiente a ver a quién va a devorar. Y va haciendo como yo tengo la imagen de mi abuelita que le tiraba maíz a las gallinitas, ¿verdad? Las gallinitas se acercaban ahí a ella, pero la idea de era que había que coger una para el sopón, y así hace el enemigo, te va tirando la cascarita hasta que tú te resbalas y te atrapas. Entonces, por eso hay que tener cuidado, por eso hay que estar pendiente todo el tiempo a nuestra vida, por eso que tenemos que estar escudriñándonos cada vez que nos acercamos a cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada o que nos puede llevar a caernos. Pues entonces hay que separarnos y empezar a buscar, porque como decía el versículo 12, así que el que crea que esté firme, ¿verdad? Mire que no caiga. El antiguo Israel le proporcionó a Pablo una ilustración edificante de las dificultades de vivir con exceso de confianza. Pablo usa incidentes ocurridos durante los 40 años de peregrinaje de Israel entre Egipto a Canaán para ilustrarnos a nosotros, ¿verdad? El abuso de la libertad. Mire, para hablar de los valores de la libertad, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 4. El abuso de la libertad, los versículos del 5 al 10. Y la aplicación de la libertad en los versículos del 11 al 13. Amén. Mire cómo dice los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era
Cristo. Amén. Amén. Mire, el éxodo fue el llamamiento, ¿verdad? ¿De qué? De Dios a su pueblo. De Dios a su pueblo escogido. Creyentes e incrédulos. Acuérdense que todo el que salió de Egipto no era creyente. Habían creyentes y habían incrédulos. ¿Eran israelitas todos? Sí, eran israelitas todos. Pero eran israelitas que Dios le había permitido progresar en aquel pueblo, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando entraron, eran 70, entraron bajo el padrinaje de José, ¿verdad? Que José había llegado a Egipto como esclavo, pero era fiel a Dios, había aprendido lo que había aprendido con su padre, lo había aplicado durante toda su vida y en los momentos más difíciles Dios lo sacó a flote. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo confiado. Él no se desvió. Entonces Dios le dio un don de que él podía revelar sueños. Y a través de ese don, él pudo llegar a la posición más alta que pudo haber llegado cualquier ser humano después del faraón. En los tiempos de José estaba el faraón y José. y podríamos decir que José estaba por encima del faraón porque José tenía a Dios en su corazón. Entonces, el faraón, ¿a quién le pedía consejo? A José. ¿Y el faraón a quién seguía? A José. Lo que José le decía. Pero ¿qué pasó? Que eso llevó que los israelitas se hicieran fuertes y tuvieran un sitio privilegiado hasta que llegó otro que no conocía de la historia. Hasta que subió un faraón que no conoció de la historia. Y vio en el pueblo de Israel un enemigo. No vio un aliado. Vio en el pueblo de Israel un enemigo. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. Después de tener libertad, cayeron a esclavitud. Y esa es la historia que hoy nos cuenta Pablo. De cómo Dios rescató a ese pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Entonces el éxodo fue el llamamiento de Dios a su pueblo escogido, creyentes e incrédulos, para que salieran de la esclavitud de Egipto y su liberación para que habitara en la tierra que él le había prometido por medio de Abraham. Cuando usted bajó a Génesis 12:7, usted va a ver esa historia, ¿verdad? Que nosotros no la vamos a ver hoy, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo para verlo. Pero cuando usted ve esa historia en el 12:7, usted ve cómo Dios saca, le promete a Abraham de su descendencia hacer una multitud, ¿verdad? Como la arena del mar. Pastor. Amén. José llegó allí porque los hermanos lo vendieron, ¿va? Amén. En medio de dificultades. Y el faraón lo puso de ministro. Amén. Pasó un sinnúmero de cosas hasta llegar ahí. O sea, cuando nosotros dependemos de Dios y esperamos, Dios contesta. Lo que pasa es que hoy en día, el cristiano de hoy en día, por la forma que hemos empezado a predicar de los púlpitos, creemos que Dios está para servirnos. Y entonces por eso es que usted ve que hay hermanos que se han descontrolado a la hora de la oración y ya no suplican a Dios, ya le ordenan. ¿Ve? Por eso es que usted ve muchos púlpitos que dicen, yo declaro, como si ellos fueran un Dios, como si ellos le pudieran dar órdenes a Dios. ¿Ve? Y te dicen, no, en tu palabra tú tienes poder, lo que tú digas, tú tienes poder. No tienes ningún poder en tu palabra. El poder lo tiene la palabra de Dios. El poder lo tiene Dios. Y Dios es un Dios santo. Pero también es un Dios que obra a través de su voluntad. Es único.
Es el único Dios verdadero. Pero nosotros hemos torcido la palabra y cogemos un versículo, lo sacamos del contexto que está puesto, y por eso hay iglesias predicando que tú tienes poder en tu palabra, ¿no? Tú tienes poder en tus rodillas, tú tienes poder en tu humillación, tú tienes poder en tu paciencia, tú tienes poder en tu dominio propio, porque si tú llevas una vida de acuerdo al Espíritu de Dios, a esos dones que te da el Espíritu de Dios y esas diferentes herramientas para tu vivir una vida, tú te haces de un poder porque Dios te respalda y Dios te va a guiar. Pero con eso yo no te quiero decir que tú todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. No. Con eso te quiero decir es que tú vas a aprender cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo poner a Dios primero en tu vida, cómo tú vas a reconocer la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Entonces Dios no se tiene que someter a tus pedidos. Tú no fuiste hecho para que Dios te adore. Tú fuiste hecho para adorar a Dios. Y entonces, si tú fuiste hecho para eso, en eso es que tú te tienes que mantener. Aquel que trató de ocupar la posición de Dios, Dios lo descartó. Lo echó fuera. Lucifer, el ángel de luz. El ángel de luz, el más precioso, según la palabra. El más adorador. Se le podría decir la música, el ángel perfecto. Se vio así, se vio como Dios. Desechado. Y todos los que lo siguieron de ángel, dice una legión de ángeles, lo siguieron, también desechado. Y fue lo que trató de usar para Eva. Con que Dios dijo que no comas del árbol, ya la atrapó. No, espérate, tú estás equivocado, Satanás. No, si él sabe lo que Dios dijo, ¿para qué tú te paras a hablar con Satanás? No, tú estás equivocado. Del árbol que está en el medio. De ese árbol, sí, porque él sabe que te vas a aparecer ahí. Oh, qué precioso se ve ese árbol. Oh, qué fruta deliciosa. Charrascazo, desobediencia. Es sencillo. Dios no te descarta porque mataste por pecados bien grandes. Desobediencia. La desobediencia es lo que te aparta de Dios. El pecado te va a apartar de Dios. Pero la gente quiere buscar pecados grandes y pequeños. No, si la desobediencia. Con que tú tan solo no hagas lo que Dios te dice, ya. Estás perdido. Estás perdido. Porque lo primero que pierdes es tu comunicación con Dios. Eso es lo primero que pierdes. Porque mientras tú andas en vida de pecado, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Eso es una mentira. Dios aborrece el pecador y ama al pecador. Mentira, hermano, mentira. Usted va al Salmo 5:5 y usted se da cuenta cuando usted lo lee que es mentira. Dios aborrece al que hace iniquidad. El que hace iniquidad es el que anda en vida de pecado. Usted se tiene que arrepentir. Usted tiene que ir al cielo. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que ser una nueva criatura. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Lo acabamos de leer, que es 2 Corintios 5:17. Pero hoy queremos venir a la iglesia, aceptar a Cristo y seguir viviendo con los deseos del mal. Con los deseos del mal. Seguir viviendo con las modas. Seguir escuchando la misma música. Seguir hablando lo mismo. Y todo. Estoy bajo la gracia. ¿Qué gracia? Si la gracia vamos a ver hoy, siempre se ha vivido. ¿O es que usted cree que el pueblo de Egipto salió de Egipto y no fue por la gracia de Dios? No fue por la gracia de Dios. Cruzó el Mar Rojo, 2 paredes de agua, el agua no se movía. No fue por la gracia de Dios. Pasaron ellos, entraron los egipcios, se derrumbó el agua. No fue por la gracia de Dios. Dios está en control de todo, hermano. Dios está en control de todo. Lo que pasa es que los cristianos de hoy en día queremos defender a Dios. Queremos defender a Dios. Solo lo bueno. Mire, Dios destruyó la humanidad, salvó 8 personas cuando Noé. 8 personas. Solo salvó.
Sacó 1 millón de personas de Egipto. Entraron 2 a la tierra prometida. Entraron más, ¿sabes por qué? Porque fueron las descendencias de ese 1 millón. Pero de los que salieron de Egipto, 2. Moisés de lejos vio la tierra. ¿Por qué? Por lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros escuchamos las voces particulares. Lo que le pasó a Aarón, que lo vamos a ver hoy. Se dejó convencer por el pueblo. El sumo sacerdote del pueblo de Dios. El segundo al mando después de Moisés. El pueblo, Moisés se está tardando, la impaciencia. Moisés se está tardando. ¿Tú sabes qué le pasó? No, no sabes qué le pasó. Haznos un Dios. Haznos un Dios. ¿Ah? Haznos un Dios. Aarón, el sacerdote, el que debió haber levantado bandera. No importa lo que haya que esperar, vamos a esperar. Si Dios tarda, su promesa viene. Pero voy a esperar. No, deme los oritos. Tíralos aquí. Ahí está su Dios. Señor, acabando de cruzar el Mar Rojo, ya estaban. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado al mal, es impaciente. Acababan de ver todas las plagas que Dios hizo para que en Egipto los dejaran salir. No había internet. Ahora todas las culpas se le echamos al internet y al modernismo. Si la Biblia dice que la ciencia iba a aumentar en estos tiempos. ¿Por qué a mí y a los cristianos nos coge de sorpresa las cosas que pasan en este mundo? Porque nosotros no confiamos en Dios. No confiamos en Dios porque no conocemos el Dios de la Biblia. Porque nos siguen vendiendo dioses, nos siguen haciendo dioses para que los adoremos. Pero el verdadero Dios no lo conocemos. No nos detenemos a buscarlo. No estamos dispuestos a someternos. Con ese verdadero Dios, no. Con todos los demás que nos inventan, sí. Pero con el Dios de la Biblia no estamos dispuestos a someternos. El éxodo fue el llamamiento de Dios a su pueblo, escogido, creyentes e incrédulos, para que salieran de la esclavitud de Egipto, y su liberación para que habitaran en la tierra que Él la dio. Tenía que ser una comunidad, mira lo que tenía que ser. Mira, era una comunidad de testimonio al mundo, como la iglesia debe serlo hoy. La iglesia es una comunidad de testimonio al mundo. La iglesia no está aparte del mundo. No, la iglesia está en el mundo. En este mundo donde Cristo mismo dice que usted tendrá aflicción. Pero en el mismo versículo que Cristo le dice que usted tendrá aflicción, le dice, pero yo he vencido al mundo. El que ha vencido es el que está como abogado de usted en el cielo a la diestra del Padre. Y mediante cuando Él se fue, le envió el Espíritu de Dios, el poderoso de Israel. Es el que vive en usted, es el que está con usted. Pero nosotros no lo creemos. Amén. Y andamos por ahí, por cualquier cosita que nos pasa, con la cabeza baja. Con la cabeza baja. Dios no está para abajo, Dios está para arriba. Dios está para arriba. Por eso nosotros tenemos que dejar de mirar horizontal. Porque horizontal, para donde quiera que usted vaya, hay una pared que le va a tapar. Pero cuando usted empieza a mirar para el cielo, no hay nada que le pueda entorpecer. Cuando su vida va camino al cielo, usted no tiene nada que lo pueda entorpecer. A usted lo va a entorpecer cuando usted empiece a mirar horizontal, como miran los demás hombres. Pero como usted es iglesia y el trono del Dios suyo está en el cielo, usted camina con su mirada mirando para el cielo, mirando a su guía, a su todopoderoso, a su Dios eterno, al que lo salvó, buscando ser semejante a Cristo, que dio la vida por usted. Pero no puedo estar mirando hacia horizontal. Horizontal voy a ver lo que el mundo me ofrece. A horizontal voy a escuchar lo que el mundo me ofrece. Yo tengo que empezar a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la voy a escuchar cuando leo la Biblia, cuando busco de las Escrituras. Entonces,
Esa es la carrera en la que Pablo hablaba y que cada uno de nosotros debemos correr. La carrera de buscar a Dios. Vamos un momentito aquí mismo en el 9:24. ¿Qué le dice Pablo? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Por eso es que Pablo nos manda a abstenernos. Porque el que se entrena para una carrera, el que sabe de deporte, se abstienen, no comen de todo porque velan un peso, ¿verdad? Además de eso, ¿qué tienen que velar? Para que cuando pasen la meta les sea otorgado el premio. Las reglas. Tienen que velar las reglas. Las reglas tienen una carrera. Usted va a correr por este sitio, así, así. Tiene que pasar por todos estos sitios. O si está en una pista y la carrera es de 800 metros, usted tiene que darle 2 vueltas a la pista. Con una vuelta usted no gana. Ni dando una y cruzando por el medio, no. Usted tiene que correr por donde la pista dice. Entonces, usted si quiere llegar al cielo, tiene que correr como la Biblia dice. Tiene que ser obediente a la Biblia. No podemos hacer lo que nosotros querramos. No, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a mirar para arriba. No mirar horizontal, vertical. Baje la vista cuando va a leer la Biblia. Te baja la vista ante Dios, ante el poderoso. Ante el que usted se humilla, Él lo va a exaltar. Pero si usted se quiere exaltar delante de los ojos de Dios, usted va a ser humillado. Usted va a ser humillado. Porque usted no va a llegar. Se va a quedar a la mitad de la carrera. Como el que empieza a construir una casa, pero no se sentó a ver cuánto le iba a costar. Y se le fue todo el presupuesto que tenía en el cimiento y la mitad. Todo el que va a pasar. Mira. ¿Por qué? Porque no te sentaste a hacer un presupuesto del costo de la casa. Todo lo que usted vaya a hacer, siéntese, póngalo primero delante de Dios. No empiece a hacerlo primero y después consulte a Dios. Así no funciona la cosa. No. Primero que Dios le diga que sí. Que sea su aliado. Que sea su aliado. No su ayudador de cuando usted está, que ya, por consiguiente, tienes el agua hasta el cuello. Por obligación tienes que mirar a Dios. Porque si no te vas a ahogar, entonces tienes que sacar la cabeza. No. Empieza a pedirle a Dios. No deje que el agua te llegue al cuello. Empieza a vivir una vida que agrada a Dios. Que la Escritura diga, oh, ese es mi hijo. Dios diga, ese es mi hijo. Ese es mi siervo. ¿Okay? Entonces, no permitamos que nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no hicieron más que salir y ya estaban buscando a adorar a otro Dios. Mira cómo habla el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube de la presencia de Dios, ¿verdad? Que de noche se convertía en calor, en fuego, en columna de fuego. Dice cuando nosotros leemos, ¿verdad? La salida del pueblo de Dios de Egipto. El significado cristiano básico del bautismo, ¿qué es? La identificación de nosotros con Jesucristo, ¿verdad? Y aquí en esta palabra, Pablo habla del bautismo de Moisés. No es que el bautismo, no, sino que ellos estaban de acuerdo con que Moisés era su líder y ellos iban a respetar a su líder y lo iban a seguir. Entonces las órdenes que Moisés le daba a ese pueblo era lo que ellos hacían. Pero eran un pueblo rebelde y de dura servir, dice la palabra. No se dejaban dominar. Y entonces siempre tiraban para el campo. No seguían las reglas. No seguían las reglas. Tan es así que Dios le dice a Moisés, apártate. Los voy a destruir a todos. Yo voy a hacer un pueblo de ti. Voy a hacer un pueblo de ti. Pero Moisés siempre se consideró parte del pueblo y le dijo a Dios, no hagas eso. Porque
¿Y qué van a pensar los demás? ¿Que no los pudiste llevar a la tierra prometida? Que el pueblo, no, bueno, no te preocupes, está bien. Van a estar 40 años vagando en el desierto. Hasta que no pueda cada uno de ellos, no van a llegar a la tierra prometida. Dios es soberano. Va a hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Usted se puede gastar declarando, usted se puede gastar diciendo lo que sea. Cuando vemos a Elías allá con aquellos Baales, ¿cómo le decía Baales? A los Baales, griten, grítenle a su Dios, pero pórtense más, es que está dormido el Dios de ustedes. No, oye, el único Dios verdadero es el Dios eterno. Que no busque dioses fuera de Dios. El único Dios verdadero es este que habla la Biblia. El creador de los cielos y la tierra. El que lo perdonó a usted, el que llevó a su hijo a morir a la cruz, el que dio su vida por usted, el que siempre está ahí para rescatarlo. Pero mírelo, pídaselo. No se lo ordene, pídaselo. Aquí estoy con un corazón contrito y humillado, dispuesto a seguirte. Llévame. Aquí está mi vida. Te la entrego. Si no haces eso, no vas a poder caminar el camino de Dios. No lo vas a poder caminar. Porque no es tan fácil. Como lo debe haber en cada uno de nosotros, Moisés, en el sentido de que se identificaron con él como el líder nombrado por Dios para dirigirlo. Había solidaridad entre el pueblo y Moisés. ¿Por qué había tanta solidaridad entre el pueblo y Moisés? Porque era un pueblo cobarde también. Cuando vieron la presencia de Dios, temblaron. Vete tú, Moisés. Sube tú. Nosotros nos quedamos de lejito. Sube tú, no vaya a ser que nos despedece, ¿eh? No, se iban a morir ya. Ya ustedes habían determinado. Y así sabemos mucho. Sabemos mucho dentro de la iglesia que venimos y queremos, porque cantamos coritos, porque hacemos esto, pues vamos para el cielo. Pero no somos mejores que el pueblo de Israel, de aquellos que salieron y se quedaron en el desierto, porque ese es Dios. Ese es Dios. Es el mismo Dios. El mismo Dios que te salva es el que te va a juzgar. Es el que en un momento tú vas a ir a un juicio. Y el problema es que nosotros los que estamos ya en Cristo, los que estamos dentro de la iglesia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado, ¿sabes? No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil como lo hacen ahora, que la gente viene a aceptar a Cristo y después abandonan la carrera. Mira, le voy a decir algo. Y que me gustaría que lo busquen ustedes y que lo busque todo aquel que crea que no es verdad. Que lo busque en la Biblia. ¿Dónde habla la Biblia de que usted acepta a Dios, si aparte, y eso de cómo hacen los llamados, hacen un llamado para aceptar a Dios, nadie levanta la mano y dice, pues aquellos que se quieran reconciliar. ¿Dónde usted encuentra eso en la Biblia? De ese tipo de llamado. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué usted se va a reconciliar? Si es que usted se apartó, usted nunca fue de Dios. Usted nunca fue un siervo de Dios. Usted se apartó, usted nunca fue un siervo de Dios. ¿De qué se va a reconciliar? Usted no fue parte de la familia de Dios nunca. Usted nunca fue. Si usted vino a los caminos del Señor y usted se apartó, usted nunca fue.
Usted nunca fue un hijo. Usted pasó, pero usted nunca fue. Porque el verdadero siervo nunca se aparta. El que Dios transforma su corazón nunca se aparta. Por eso es que Juan dijo, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Usted ve? Pero tenemos que escudriñar las escrituras para que no nos engañen. Porque nos hacen ver cosas que no las hay. Porque hay veces que oímos una cosa, una mentira, tantas veces, que a lo último les creemos que es verdad. Como decimos de Puerto Rico, y me lo dije bien, verdad. Me comí la R. Pero así es la vida. Así es la vida, hermano. Esto es una cuestión de decisión. Esto es para valientes. Esto es para valientes. Servir a Dios es para valientes. Porque usted se va a negar a usted mismo. Las cosas que el mundo le ofrece, lo que a usted siempre le ha agradado, lo que usted se disfruta, porque no hay felicidad en eso. No hay felicidad en eso, en las cosas del mundo. Son unos deleites temporeros. Temporeros. Porque aquel que se va a la barra al otro día amanece con un dolor de cabeza que no aguanta cómo tenerlo. ¿Ah? Mientras estuvo en el chijichija, ¡oh, qué felicidad! Al otro día no vale 2 chavos. Entonces, ¿eso es vida? Eso no es vida. Eso no es vida. Eso es un deleite que tú te das por un momento. Lo único que es eterno es la palabra de Dios. Y le huimos. Y le huimos. Porque donde quiera ahora la predican. Y gloria a Dios que hay internet. Pues, ¿quién va a tener excusa? Nadie la tiene. Pero nosotros las damos. No hay excusa, pero nosotros no las inventamos. Es un refrán que dice, las excusas es para el que las da. El que las recibe no te las cree. Eso es para ti que las da. Pero el que las recibe no las cree. Mira el sustento espiritual. El hecho de que todos los israelitas, en los versículos 3 y 4, vamos a leerlo primero. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca espiritual era Cristo. El hecho de que todos los israelitas comieron el mismo alimento espiritual, que era lo que le estaba hablando, indica, y te lo está hablando hoy a la iglesia, indica que Pablo no está hablando de la obra de Dios en el espíritu de los israelitas individuales. No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no creían en él. Vieron todo lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto. Vio en la Pascua que Dios mató todos los primogénitos, incluyendo animales y todo en Egipto, de los egipcios. Salvó a los de Israel, a su pueblo, al que él escogió para que le fuera de testigo a los demás. Y no hicieron más que pasar el Mar Rojo y buscar que adorar. Así que no podía hacer eso porque muchos de ellos no creían en él. Pablo está hablando de la fuente, no del tipo, del sustento. Él proveyó alimento y bebida a través de medios espirituales para todos los israelitas, creyentes o incrédulos por igual. De la misma manera que sale el sol para nosotros y cae la lluvia para todos. No solo cae sol para los creyentes y la lluvia, no, sale para todo el mundo. Sale para todo el mundo. De esa misma manera pasó con los egipcios. Y nosotros tenemos que aprender de las experiencias que Dios nos da y que para la gloria de Dios nos los dejó estampados en la Biblia, la palabra de Dios.
Lo que pasa es que se nos hace difícil creerlo. Entonces vemos este libro como un libro más, porque hay tantos libros en el mundo. Vemos este libro como un libro más y no tenemos el respeto que ese libro merece, y en nuestra mente no confiamos que es Dios mismo hablándonos, revelándose a cada uno de nosotros para que lo conozcamos, para que sepamos lo que Él demanda de nosotros. Entonces, la intención de todas estas afirmaciones es contar los privilegios de Israel, los valores de su liberación, y a nosotros de la necesidad de conocer las Escrituras y darle el valor que merecen. No podemos venir a las Escrituras como vamos a un libro de ciencia, no podemos venir a las Escrituras como vamos a un libro de matemáticas. No, vamos a las Escrituras y antes de abrirlas vamos a orar a Dios. ¿Para qué? Para que nos dé entendimiento, porque la mente de Dios es mucho más grande que la de nosotros. Cuando usted mira el cuerpo físico, que eso es lo bonito de la ciencia. Esto es lo bonito de la ciencia, que la ciencia entre más trata de desprestigiar la Biblia, haciendo experimentos y experimentos y experimentos, más le da valor a la Biblia. ¿Qué cosa? Cada vez que hacen un hallazgo, le dan otra victoria a la Biblia, otra victoria a la palabra de Dios, de que es verdad. Mire, es más fácil nosotros creer lo que la Biblia nos dice que lo que nos dice la ciencia de la evolución, de una explosión que se fue formando y formando y formando y formando de la nada. Entonces, cuando la ciencia busca en todas sus células tienen un ADN y ninguna es igual. Nada evoluciona. Los animales no evolucionan. Los animales se adaptan. Igual que el ser humano. Se adapta. Pero esa gente que vive por allá, en Alaska. Yo no podría vivir allá. A lo mejor me puedo adaptar. Pero una forma de vida diferente. Los que viven en el Amazonas, nos adaptamos, pero no evolucionamos. No evolucionamos. Ni los mismos pájaros no evolucionan. Mejor cambian sus garras, sus picos por el área donde están. Se adaptan. Pero no hay evolución. Nunca usted va a ver un perro cambiándose a gato. Ni un pollito en un puerco, no, de eso no va a verlo. No, ni un cerdo, ni un bebé en un cerdo. No, eso no se da así. Vamos a creerle a la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia de lleno. Vamos a entregarnos de verdad a nuestro corazón a decirle a Dios, ven aquí, te necesito. Haz de mí lo que tú quieras. No puedo más. Pero no. Nosotros venimos a los caminos del Señor y queremos ayudar al Señor. Si Él no necesita ayuda, Él te está llamando para ayudarte a ti porque estás perdido. Estás muerto en delitos y pecados. Pero hemos dejado de predicar el pecado. Y ahora lo que estamos predicando es prosperidad. Prosperidad que yo nunca vi. Que es que no la veo, en las Escrituras no la veo. En las Escrituras yo no veo más que la prosperidad de Abraham, de personas que Dios prosperó, de Job. Pero ninguno de estos predicadores que predican esa prosperidad tiene el corazón de Job ni el de Jacob, ni el de Abraham. No lo tienen. Porque para ponerle un ejemplo, que tú seas Abraham, y Abraham era bien rico, que tu hijo tenga 12 o 13 años y un día tú lo cojas para un holocausto y estés dispuesto a levantar el cuchillo
para traspasarlo y tenga que ser Dios a través de su ángel que te detenga. Ninguno de esos predicadores que hablan de prosperidad estarían dispuestos a hacer eso. Ninguno. Y a lo mejor ni los hijos. Porque cuando Abraham hizo, ya su hijo tenía 12 o 13 años, ya tenía entendimiento. Porque usted lo ve preguntándole a Abraham: papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, ya casi el holocausto está listo. Pero ¿y a quién vamos ¿a quién vamos a matar? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el carnero? Pero un hombre de fe, ¿qué le dice? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Y Dios proveerá es que lo trepó y lo amarró. Un niño de 12 años, pero Dios proveerá. Un niño de 12 años ve cuando él levanta el puñal, Dios proveerá. Abraham, no bajes el cuchillo, ya sé que me teme. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué clase de fe! Pues ahí usted puede ver la prosperidad de Abraham. Pero hoy queremos ser prósperos espiritualmente y sin fe. Porque como yo le digo siempre a la iglesia, nuestras oraciones son carnales, 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 carnales. Todo lo que pedimos es material. Todo lo que pedimos es material. No pedimos ni cambio para nuestro corazón espiritualmente. No pedimos el deseo de deleitarnos en la palabra de Dios. No pedimos que nos sane el corazón, no, que nos sane el físico. Del corazón me encargo yo, Señor. Déjamelo así, porque hay cositas ahí que yo las estoy guardando. Y yo sé que tan pronto tú llegues van para afuera. Te se entrega a mitad. Pero Dios no te pide la mitad. Dios no fue a la cruz a pagar la mitad de tus pecados. Dios fue a la cruz, dio la vida. Estoy dispuesto a morir por todos tus pecados. Entonces, ¿por qué Dios me tiene que aceptar que yo me entregue a mitad nada más? Que mi vida sea la mitad para Dios y la mitad para el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora hasta eso se ha inventado el hombre. Los cristianos carnales. No, es que él es carnal. No, es que él es joven. Deja que tenga 30 o 40 años, él va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Si la palabra te invita a que instruyas al niño en su camino, para que cuando sea grande no sea parte de él. La palabra no te dice, deja que el niño haga lo que sea, que cuando sea grande él viene el camino. No. Instruye al niño en el camino, para que cuando sea grande no sea parte de él. Los versículos del 5 al 10, mire cómo dicen. Pero los de los más de ellos no se agradó. ¿Quién no se agradó? ¿Quién no se agradó? ¿Moisés? No, Dios, el Todopoderoso. Por lo cual, ¿qué les pasó? ¿Dónde se quedaron? Postrados en el camino, en el desierto. Así que la iglesia tiene que tener cuidado, que no se quede en el camino, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué esto es tan difícil? Porque la puerta es angosta, el camino es angosto, pero la puerta es estrecha. Usted no puede llevar todos los deseos malos que tiene y con los cuales ha participado y ha vivido hasta ahora. Usted tiene que despojarse de eso. Usted tiene que entrar limpio, corazón limpio, no lleno de maldad. Entonces, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En los versículos que hoy nosotros vamos a estar viendo, 2 veces nos los menciona. Ahora, en el 6, 7, 8, mire lo que dice. No codiciemos lo más que hacemos cosas malas, como ellos codiciaron. Que no seamos idólatras. Idolatramos todo. Nuestros hijos, nuestros carros, nuestros trabajos, todo lo que usted pone antes que Dios es algo que usted usa como un ídolo. Todo lo que usted pone antes que Dios, usted lo usa como un ídolo. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar.
y se levantó a jugar, a perder el tiempo. Ni forniquemos en el 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¡Wow! Cifra grande, 23,000. Que Dios, mire, aquí te queda. Entiérralos, quémalos, haz lo que tú quieras con ellos. Pero no van. No van. Ni tentemos al Señor también como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí están los abusos de libertad. Los abusos de la libertad del cristiano. Del cristiano, porque esto es para la iglesia de Corintios. Esto es para una iglesia. Una iglesia estaban viviendo así como vivían los israelitas en el desierto. De la misma manera. De la misma manera. Y usted puede escuchar cristianos decir, ay, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo no hubiera sido así. Mentira. Porque hoy ya ese tiempo pasó. Tú tienes la historia y ya lo encuentras en la Biblia. Y los encuentras en la iglesia con esos mismos deseos y haciendo esas mismas cosas. Eso es ahora, con toda la experiencia, con toda la ilustración, la enseñanza que nos trae la Biblia. Porque los corintios no tenían esta parte que nosotros tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento. No la tenían. Ellos tenían más que el Antiguo Testamento, la historia de Israel, el Pentateuco. Pero ahora nosotros lo tenemos todo. Y si Dios no los perdonó a ellos, ¿te va a perdonar a ti? ¿Me va a perdonar a mí? ¿Me va a perdonar a mí? ¿Por vivir igual que ellos? No. No. Y eso es a lo que nosotros le tenemos que buscar en las Escrituras. La verdadera manera que Dios quiere que lo adoremos está aquí. Te lo dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, cómo Dios quiere que lo adore. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. De verdad, creyéndolo. Con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu alma. No puedes dejar nada. Es completo. Es completo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Lo más de ellos es una declaración que se queda corta. Corta. De lo más de ellos no se agradó Dios. No se agradó de ninguno de ellos porque solamente entraron 2. Y era casi 1 millón de personas. De esos que salieron entraron 2. Todo lo demás era generación nueva. Generación nueva. Que no había visto lo que Dios había hecho en Egipto. Que no había visto el cruce del Mar Rojo. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Esos fueron los que entraron. Los demás se quedaron. Entonces, Dios había mandado. Usted lo ve. Vamos un momentito. Número 20. Vamos a leer los versículos del 8 al 12 y después el 24. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas del 18:10. Estoy leyendo mal. Del 20. Ok. Cuando por la causa de que Moisés no entró, mire cómo dice Dios: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos.
y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y detrás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, mire lo que le dijo: oí ahora, rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Eso fue lo que Dios le mandó hacer. ¿Cuál es la cita? La cita es 28 al 12. Del mismo 1 de Corintios. De número, perdón, el número, fue que no le dije número, del libro de número. La desobediencia que no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Números, capítulo 20. Del 8 al 12. Y empiezo. En el 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. ¿Por qué tenía que hablar a la peña a vista de ellos? Para darle la honra a Dios, para darle la gloria a Dios. Y ella dará su agua y les sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Iban a ser ellos los que le iban a dar agua al pueblo, no era Dios. Eran ellos. Eran ellos. Ya desobedeciendo a Dios, porque Dios no le mandó a regañar. Dios le dijo: háblale a la peña, para que ellos vean que el Dios que los sacó de Egipto les va a dar de beber, los va a sustentar. Pero ellos no. Ahí querían: os hemos de hacer salir agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña. De golpear a hablar hay una diferencia bien grande. Dios le dijo: háblale a la peña. Háblale a la peña para que me des gloria, para que me des honra, para que el pueblo entienda que soy yo el que los estoy guiando. Tú eres su líder, pero quien los guía soy yo. Quien los va a sustentar soy yo. Quien les va a quitar la sed soy yo. Que empiecen a confiar, que crean, que su fe crezca. Pero no. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sencillo. Sencillo. Como no crees en mí, como no tienes fe, nos dice Dios, no te dejo entrar a la tierra prometida. Tan sencillo como eso. Sigue caminando con el pueblo, pero no vas a entrar. Primero que murió Aarón, el sacerdote. Entiérralo. Y sigue. Los hijos de Aarón también murieron con fuego extraño. No le permitieron ni llorar. Y no los llores. Y no los llores. No los llores. Me los llevé. Los maté. ¿La obediencia es importante? La obediencia es importante, iglesia. La obediencia es lo más importante delante de Dios. Por eso es que nosotros vemos a Dios diciéndole al pueblo de Israel: no maten más cordero. No maten más cordero. Mire, la sangre. Yo no quiero sangre. Yo no quiero holocausto. Pueblo, yo quiero obediencia. Yo quiero que usted me obedezca. Yo quiero que usted crea en mí, que usted tenga fe. Si la desobediencia es no tener fe,
Es incredulidad. Ese es el pecado que más Dios detesta. Todos los pecados son perdonados. El ladrón en la cruz, a lo mejor lo habría matado, había robado, había todo. ¿Qué hizo él? Arrepentirse, creer, ejercer su fe. ¿Sabe cuándo ejerció su fe? Cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, se te hizo tarde porque te tienes que bautizar. No. ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy. Desde hoy. Porque tú entendiste que yo soy el rey. Tú entendiste que hay un reino. Y que lo que dice el título de la cruz, el rey de los judíos, él lo entendió clarito antes de morir. Pero no todos van a tener esa oportunidad. Por eso es que cuando a usted les ponen el evangelio, muchos no abren su corazón porque Dios no abre sus oídos. Porque es necesario que Dios abra su oído para que usted pueda entender el evangelio. Por eso el evangelio es predicado y la gente lo ignora. Pero cuando usted va al libro de los Hechos, Pablo está hablando, ¿y qué dice la palabra de Dios? Abrió el oído de Lidia para que Lidia estuviera atenta a la palabra de Pablo. ¿Ven? Y entonces Lidia vino a servir a Pablo a los caminos de Cristo. Y eso necesitamos todos. Que Dios nos abra nuestro entendimiento. Pero nuestro entendimiento es abierto por la verdad. No es abierto por nada más. Es abierto por la verdad. Entonces, pero la iglesia hay que tener cuidado cómo nos comportamos y a quién escuchamos, porque a veces nos quieren vender que como quiera vamos a llegar al cielo. Pero cuando estudiamos la Escritura no vemos eso. Sin santidad, sin obediencia y sin fe, es imposible agradar a Dios. Usted tiene que separar su vida para Dios. Ser obediente a las Escrituras, y las Escrituras van a hacer crecer su fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, si usted no lee las Escrituras, su fe no va a crecer. Y usted necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un cuerpo controlado es útil para el Señor. Uno sin dominio propio no lo es. El cristiano que controla su cuerpo y su estilo de vida califica para servir al Señor. El que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su estilo de vida queda descalificado. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se dejaron llevar por las pasiones, empezaron a jugar como dice la palabra. Los israelitas quedaron descalificados por 4 pecados principales. El número 1, usted lo ve en el versículo 7, la idolatría. En el versículo 8, usted va a ver la inmoralidad sensual. Y el número 9, tentaron a Dios. Y murmuraron, el versículo 10, como aquel que no cree. Pero esas murmuraciones los llevaron a tener una experiencia bien grande con Dios y a nosotros a conocer ahora. Dios le dio de beber hasta que se saciaron. Dios le dio el maná del cielo, la comida de los ángeles. Y se aborrecieron de ella. Se aborrecieron a Dios. Estamos hartos de esto. ¿Ustedes están hartos de eso? Okay. Se llenó el pueblo de codorniz y de carne. Ya estaban hartos de carne, tenían carne hasta los dientes. Hubo una limpieza. Murieron un montón de personas. La idolatría de los israelitas apenas habían salido de Egipto cuando cayeron en idolatría. Allí no había sacerdotes, templos o ídolos paganos para atraerlos.
pero se las arreglaron para crear sus propios ídolos e improvisar su propio Dios. Wow. Que usted pase por la experiencia del Mar Rojo y al salir a la otra orilla ya usted esté pensando en hacer un Dios, porque usted no es paciente, porque nadie había traído una mala noticia de que a Moisés le había pasado nada. Deberían haber estado gozosos, porque entre más tiempo Moisés hubiera estado ante la presencia de Dios, más bendición iba a traer de Dios. Pero ellos no pensaban en eso. Ellos pensaban con su estomaguito, ¿no? Y con la maldad que tenía en el corazón, en su mente. Lo que pensaban era en saciarse, no adorar a Dios. Y Dios los sacó para que adoraran a Dios. Deja ir mi pueblo para que me adore. Ese no era el mensaje de Moisés al faraón. Ese no era el pedido de Moisés. Mira, Dios, mi Dios quiere que nos dejes ir para adorarlo en el desierto. No para saciar el pueblo. Pero ellos querían que Dios los saciara a ellos. Ahí está la diferencia. Entonces, de alguna manera llegaron a pensar que podían usar un ídolo pagano para adorar al Dios verdadero. Aún Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel y el segundo al mando después de Moisés, no resistió. Cuando los del pueblo se le acercaron con aquella terrible idea, fue él el que sugirió que hicieran el becerro con las joyas que les había dado los egipcios. Y hermanos, así piensan muchos en nuestra era, de que podemos adorar a Dios de cualquier manera. Y solo hay una manera correcta, con vidas transformadas por su palabra y un corazón contrito y humillado. Y si no me cree que es así, vaya al Salmo 51, 17. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los que Dios no desprecia. Los altivos los desprecia. Los corazones egoístas los desprecia. ¿Salmo qué, pastor? 51:8. Mire esto, lo que es poner a prueba al Señor. Dios le había provisto del maná para comer y de agua para beber, pero ellos no estaban satisfechos. No se preocupaban por agradar a Dios, solo por complacerse a sí mismos. Ese era el pueblo de Israel en el desierto. No usaban su nueva libertad para servirle mejor, sino para demandar que Él los sirviera a ellos mejor. ¿No se parece esto a la iglesia de hoy en día? A la iglesia moderna de hoy, que lo que quiere es más que Dios le dé, pero ellos no quieren servir a Dios de la manera correcta, pero ellos están buscando que Dios les provea y les provea y les provea. Y así son los cultos. Los cristianos usan a veces su libertad para probar a Dios, hasta el extremo de tratar de ver cuánto pueden obtener de Él o cuánto pueden beneficiarse sin Él. Así está la iglesia de hoy en día. Solo están tratando de ver cuánto le pueden sacar a Dios o cuánto pueden beneficiarse, pero sin darle nada a Él. Sin ser obedientes, sino siguiendo viviendo sus vidas a su manera, no a la manera que dice la Biblia. Por eso es que hay una diferencia de lo del cristiano verdadero y el falso. Y mire,
nosotros los seres humanos siempre estamos buscando atajos y puntos intermedios. Siempre. Pero con Dios no es lo mismo. Con Dios no es lo mismo. Con Dios, o tú vas por el camino estrecho, o vas por el camino amplio a la perdición. O tú estás con Dios, o no estás con Dios. O tú eres hijo de Dios, o tú eres enemigo de Dios. No hay puntos intermedios, hermano. En la Biblia no hay puntos intermedios. Esto no es que Dios te ha puesto un buffet para que tú escojas. No. Dios te dejó la Biblia para guiarte. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene el cristiano. La Biblia para guiarte. Y tu libre albedrío para decirle a Dios no o sí. ¿Ya? Pero después que usted le dice a Dios que sí, ya usted no tiene libre albedrío. Ya usted lo que le resta es usar la Biblia para vivir su vida. De acuerdo a como Dios escriba en la Biblia. Como Dios lo tiene estipulado en la Biblia. Si usted no hace eso, no crea, porque usted no está con Dios. Usted está con el enemigo, que quiere condenarlo, que lo acusa a usted delante de Dios. Porque Él quiere que usted vaya al lugar que Dios hizo para Él. Porque el lugar de condenación Dios no lo hizo para los hombres. Lo hizo para Satanás y sus aliados. Pero si usted quiere ser parte de eso, siga viviendo de espaldas a Dios. O siga jugando al cristiano. También lo puede hacer. Yo no cambio corazones. Yo no conozco corazones. Yo no lo hago. Eso lo hace Dios si usted se dedica a estudiar su palabra. Amén. Eso lo va a hacer Dios si usted se dedica a estudiar su palabra. Si usted deja la vagancia y empieza a buscarlo. Entonces, mire la cosa, lo que pone la prueba a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tienen una herencia. La podían vender y quedarse con todo. Pero tenga cuidado usted con las apariencias. Tenga cuidado con usted con las apariencias, porque vivir de apariencia lo puede matar. Porque eso fue lo que ellos hicieron, vivir de apariencia. Como ellos veían que otros vendían las propiedades y ponían todo el dinero a los pies de los apóstoles, a los pies de la iglesia, para que la iglesia dispusiera de ellos quisieron hacer lo mismo. Pero parece que su corazón codicioso, como el de muchos de nosotros, lo llevaron que cuando vendieron la herencia, parece que era mucho. Y entonces, era de ellos. Lo que es la sinceridad que debe tener el cristiano, era de ellos. Cuando Pedro le preguntó, le dijo, no, esto es todo. Sí, todo lo puse ahí. No tienes que decirle eso. Es una mentira. Él no tenía que decir eso. ¿Qué él tenía que decir? Mira, Pedro, la verdad es que yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que la iglesia empiece a orar por mí. Porque mi idea principal era venderlo y entregarlo todo, pero la voluntad no me da. Y ahora que vi que es mucho dinero, me quedé con una parte. Esa es la verdad. Me quedé con una parte. Pero él no hizo eso. Le preguntaron y que dijo, todo está ahí. ¿Sabes qué? No solo nos han mentido a nosotros, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Pero como nosotros siempre nos gusta ponernos de acuerdo,
Y por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted se pone con el hermano para atacar a otro hermano, atacar a su pastor, ¿sabe? Tenga cuidado. Ahí llegó la mujer. La misma pregunta. ¿La herencia se vendió en ese precio? Sí. Pues ¿sabes qué? Ahí están los pies de los que enterraron a tu esposo por mentiroso. Y te van a enterrar a ti también, mentirosa. Por ponerte de acuerdo con tu esposo. Para lo malo. Para lo malo, porque mentir es malo. ¿Ves? Cuando lo sencillo era, la vendí. Pero vi que era mucho y decidí quedarme con una parte porque era mía. Eso es lo que Pablo explica. Eso es lo que la Biblia explica. Eso era lo que usted tenía que hacer. Sea sincero con usted mismo. No se engañe. Usted no engañe a nadie de los que está en la iglesia. Si usted no entrega su corazón completo a Dios, usted se está engañando a usted mismo. Si usted lleva una doble vida fuera de la iglesia y a escondida de los hermanos, ese es su problema. Usted me da cuenta a mí, se da cuenta a Dios. Y el problema es que yo duermo, yo trabajo, hay muchas cosas que yo no veo, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y contriste su corazón, pero no contriste al Espíritu Santo, ¿sabes? Porque cuando usted anda en malos pasos, el Espíritu Santo que anda en usted, que anda con usted, se humilla primero que usted. Entonces, hay que tener cuenta cómo vivimos nuestras vidas. Pensando que iba a ser muy generoso, mintió. No podemos perder nuestra salvación porque no disfrutar todo lo que podamos de la vida, ¿verdad? No perdamos nuestra salvación por disfrutar cosas que son pequeñas, efímeras, que no valen la pena, que hoy están y mañana no están. Empezamos a vivir vidas que Dios resalte, que resalte a Dios, que nuestro caminar diga que hay un Dios en los cielos que nos guarda, que nos protege, que nos suple, que hasta aquí nos ha traído. Porque si usted se levanta todas las mañanas, es por la gracia de Dios. Amén. Es por la gracia de Dios. Número 10. Ya casi para terminar. ¿Qué dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el detractor. La murmuración, iglesia, es insatisfacción con Dios. Cuando usted murmura por las cosas que le pasan, es porque usted no está satisfecho con Dios. Usted no está satisfecho con Dios. Porque cuando usted lee Romanos 8, del 28 al 30, dice que todo lo que le pasa a usted que es cristiano es para su beneficio. Es para su beneficio. Lo más seguro tiene una enseñanza para usted. Dios le quiere enseñar algo. Dios le quiere fortalecer una parte de su carácter que está débil. Que usted necesita que se fortalezca. Puede ser la paciencia, puede ser el dominio propio, puede ser el que usted confíe, empiece a confiar en otras personas. Puede hacer porque su fe está un poco débil y Dios quiere que usted vea que después de esa situación que está pasando, usted pueda ver la mano de Dios cuando Dios lo saca al otro lado. ¿Ve? Pero no empiece a murmurar, no empiece a mirar atrás. No. Empiece a confiar y, como yo le digo, a mirar para arriba. Ore y lea la Biblia. En las situaciones, ore y lee la Biblia. ¿Quiere llorar? Llore también. Llore también. Pero llore orando, pidiéndole a Dios que lo ilumine, que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le ponga
a alguien que lo pueda ayudar, pero a veces vamos a buscar consejos donde menos debemos buscarlo. Entonces, vamos a buscar un consejo, pero llevamos el mensaje que Dios no existe para usted. Porque mayormente vamos a buscar consejos donde desconocidos que no conocen de Dios. Y a veces vamos a contar las situaciones que nos pasan dentro de la familia de la iglesia. Porque en todas las familias hay situaciones. Yo quisiera encontrar una familia donde no haya una situación. Donde que los hermanos no se hayan peleado. Porque donde quiera ha pasado. Va a haber discusiones, va a haber descontentos, va a haber visiones diferentes para tratar de resolver un problema. Pero eso no los hace, siguen siendo familia. Aunque ustedes no se pongan de acuerdo, siguen siendo familia. Y la idea de esto, de la iglesia, de la congregación, es eso. Que nosotros aprendamos a ser pacientes los unos con los otros. Que nosotros tengamos la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros. Orar los unos a los otros. Llorar los unos con los otros. Reírnos los unos con los otros. Esa es la idea. Aprender a vivir para Dios. Porque Dios así lo quiere. Dios nos ama. Por eso Dios nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si Dios te perdonó a ti, ¿cómo tú no vas a perdonar a los demás? ¿Por qué tú no puedes perdonar cuando alguien te pisa un dedito? ¿Por qué tú no puedes perdonar cuando alguien te trata de poner el pie en tu trabajo? ¿Por qué tú no puedes perdonar cuando en tu familia hay otros que no piensan igual que tú? Pues no sé, debemos escudriñarnos cuando tenemos esos problemitas. Pero la idea es buscar, y nos toca a nosotros el problema, a los que decimos que somos cristianos. Nos toca bajar la cabeza, ir allá y pedir perdón y todo eso, aunque sean ellos los que nos estén golpeando. Es que eso es lo difícil. Dominar nuestro ego, nuestro orgullo, eso es difícil. Eso es difícil. Eso es difícil. Por eso hay familias que van a la tumba por un sí o un no y nunca se han hablado por una situación. Pero Dios no quiere eso con nosotros los cristianos. Eso déjeselo a las personas del mundo. Usted vaya, pida perdón. Si lo quieren perdonar, eso no es problema suyo. Usted pasó la bola. Usted hizo su parte. Hágalo de corazón limpio. Para que Dios así lo vea. No de hipocresía. No haga eso. Yo perdono. Yo no perdono. Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? Y cada vez que pasa algo y lo saca. Pero ¿te acuerdas aquel día? Que no me perdonaste. Sí, pero acuérdate. No la puedo olvidar. No me perdonaste. Porque Dios dice que perdona las cosas y las tira al fondo del mar y nunca más las saca. Así debe ser tu perdón. Pero nosotros estamos lejos de eso. La aplicación de la libertad. El castigo que cayó sobre los desobedientes israelitas no solo fue como ejemplo para los demás hebreos, sino también para los creyentes en todas las épocas desde entonces. Como ellos, nosotros podemos perder el derecho a la bendición, a la recompensa y a la eficacia en el servicio del Señor, si por causa de la excesiva confianza y la presunción abusamos de nuestras libertades y caemos en la desobediencia y en el pecado. Con pecado no podemos llegar al cielo. Tenemos que empezar a vivir una vida sin pecado. Cada creyente, especialmente cuando se hace excesivamente confiado en su libertad cristiana y madurez espiritual, debería escuchar el consejo de Pablo. El que crea que esté firme, mire que no caiga.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿verdad? Dice en Proverbios 16-18. La conclusión. Es fácil sustituir la confianza en el Señor por la confianza en nosotros mismos, aceptando su dirección y bendición y luego buscando el reconocimiento por la obra que Él hace por medio de nosotros. Esto que yo le acabo de leer ahora, esto que yo le acabo de decir, es lo que le pasó a Moisés. Moisés ya sabía que Dios le había dicho, háblale a la piedra y yo les voy a dar agua. Él no le habló. Él tomó la bendición de Dios para así como si él fuera a sacar el agua. Por eso le dice, lo reprende y le dice, ahora verán, le vamos a dar agua. Estaba él y Aarón. Dios no le dijo eso. Dios le dijo, háblale a la piedra para que el pueblo me glorifique. Ahora, como tú te quieres llevar la gloria, pues entonces tú vas a tener la gloria de los hombres, pero la mía no la vas a tener. No vas a entrar a la tierra prometida. Caminaste 80 años, ¿verdad?, en el desierto, porque él estuvo 40 años en el desierto preparándose por Dios para venir a poder ser el siervo que Dios quería. Los siervos de Dios no se hacen de la noche a la mañana. Dios los va preparando poco a poco a través de su palabra. Entonces, cada creyente, especialmente cuando se hace excesivamente confiado en su libertad cristiana y madurez espiritual, debería escuchar el consejo de Pablo. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Es fácil sustituir, ¿verdad? Como ya le dije, la confianza. Resulta también fácil quedar tan enamorados de nuestra libertad en Cristo que nos olvidamos que somos suyos, que Él nos compró al precio más alto, su sangre preciosa en la cruz, y nos llamó a la obediencia a la palabra y a su servicio. Nadie tiene por qué sucumbir a la tentación, porque juntamente con ella viene la salida, y que no es la rendición ni la retirada, sino una forma de conquistar con el poder y la gracia de Dios. Amén, iglesia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios para despedirnos y orar por los alimentos que vamos a consumir. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tan hermosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, a que nosotros debemos aprender de los errores que hemos cometido en el pasado, Señor, para no volverlos a cometer, Señor. Líbranos de la murmuración, Señor. Líbranos del pecado, Señor. Ayúdanos a ser más obedientes, Señor. Ayúdanos a tener corazones más dóciles, Señor, que puedan hacer tu voluntad, que podamos cumplir con lo que tú has designado para cada una de nuestras vidas, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo germinando esta palabra en cada uno de nuestros corazones y que continúes cambiándolo, Señor, y dándonos las fuerzas para seguir adelante, Señor. Ahora también te pido, Señor, por los alimentos que vamos a consumir, Señor, que sigas tú supliendo a la mesa, Señor, de los que suplió nuestra mesa, Señor. Gracias anticipada porque sabemos, Señor, que tú has suplido a la mesa de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros hermanos en la fe, Señor. Y te pedimos por cada uno de esos siervos y siervas que andan por el mundo llevando tu palabra, Señor, que es el alimento espiritual, que seas tú supliendo el alimento físico para que ya tengan la fuerza y el denuedo para seguir adelante haciendo la gran comisión que tú nos has dejado, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, no sin antes pedirte que nos lleves a nuestros respectivos lugares y que seas tú guiándonos durante el resto de la semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Dios los bendiga.